Bienvenidos a la mesa de diálogo de Leaderin. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Latapí, soy periodista y es un verdadero privilegio estar hoy aquí, Puebla, con una idea diferente. Estos son los diálogos de Leaderin. Tenemos un país que se dibujó en la elección del 2 de junio pasado, para bien o para mal. Eso es México hoy en día y hoy tenemos la fortuna de reunir en este foro a las voces más autorizadas, los mejores, los líderes empresariales del estado de Puebla, para ver y buscar qué sí. Que sigue. Ya no se trata de hacer diagnósticos o tratar de encontrar qué falló, qué no falló. Hoy tenemos un país y cómo lo vamos a construir. Y están aquí los mejores y hoy vamos a sacar lo mejor de los mejores. Yo les voy a pedir, si son tan gentiles, Rubén, de presentarse uno a uno, y muchas gracias por el tiempo, por la diferencia. Además, reconocer que las personas que están aquí reunidas son empresarios, son personas que tienen su vida personal y más allá de su vida personal y de su vida empresarial, le apuestan a través de los organismos empresariales a un mejor país siempre. Y eso es lo que les reconocemos de entrada. Rubén, por favor. Gracias, Pablo. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Soy Rubén Furlong, presidente de Coparmex Puebla. Dalí Moreno, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, capítulo Puebla. Un gusto para todos. Carlos Sosa, presidente de Canacintra Puebla. Héctor Alberto Sánchez Morales, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. Gracias. Buenas tardes a todos mis amigos. Soy Ignacio Alarcón, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Canirac. Un saludo a todos. Juan Pablo Cisneros, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla. Un saludo a todos. Beatriz Camacho, consejera nacional de Coparmex. ¿Qué tal? Mariano Luna, muchas gracias por estar aquí en su casa. Bienvenidos. Soy Mariano Luna, presidente de Luna Group y presidente de Leaderin. De Leaderin. Muchísimas gracias. Gracias por la hospitalidad, Mariano, y darnos esta oportunidad. Y la pregunta, digo, va a sonar un poquito obvia, y empezamos también, mi estimado Rubén. ¿Se puede o no se puede construir a partir de lo que tenemos hoy en día? Por supuesto que se puede. Creo que los organismos de la sociedad civil ya lo demostraron hace 30, 40 años, que podemos construir, podemos sentarnos, encontrar las coincidencias y a partir de ellas construir los acuerdos que nos permitan avanzar a todos. Hay un modelo de país que se radiografió el domingo 2 de junio. Lo que creíamos y lo que tenemos creo que es algo muy diferente. La distancia de lo que queremos ser está un poco más lejos, pero creo que ahora es el momento de ir construyendo y por supuesto que se puede, sí. Dalí. Sí, por supuesto que sí se puede. Recordemos que, bueno, yo desde mi perspectiva como empresaria, y tomando en cuenta que los empresarios sí somos una minoría y que platicando un poco antes de entrar al aire, pues ya quedaron los resultados, habrá que acatar los resultados. Nosotros como empresarios sí podemos incidir en las políticas públicas y ser parte de la articulación que existe que necesita hoy la política económica. ¿Cómo? Sí, desde nuestras empresas, sí aprovechando bondades que hay hoy contrapesos a nivel internacional, uno de ellos el nearshoring o la relocalización. Hay otros contrapesos a nivel internacional que también son parte de lo que los empresarios tenemos que entrarle, los tratados de libre comercio. Por supuesto que sí se puede, desde estos contrapesos externos, incidir en las políticas públicas. Muchas gracias, Carlos. Sí, yo coincido. Yo creo que al final, como cámaras, como iniciativa privada, debemos de sumar, de enfocarnos, como bien decía Rubén, en las coincidencias y construir puentes. Yo creo que desde las cámaras y todos los organismos empresariales tienen que salir grandes ideas. Tenemos que saber cómo llevarlas a las autoridades, no importa de qué partido sean, porque tenemos que ver siempre por nuestra comunidad y somos un actor muy importante y que creo que tenemos la madurez y la capacidad de podernos sentar a dialogar. Pues sin duda, desde luego que se puede, la unión hace la fuerza, tenemos que cerrar filas, todos somos México y tenemos que llevar a un mejor lugar a México. Ahorita la parte global lo requiere, todos los sectores tenemos que estar trabajando para el mismo lado. Ya tenemos una presidenta electa, ya tenemos un gobernador electo en Puebla, ya tenemos presidentes municipales, senadores, diputados, todo definido para empezar a construir desde ahí hacia adelante. Muchas gracias, Taco. Bueno, seguro que sí se puede. Es algo muy importante que tenemos que trabajar en equipo. Algo muy importante que no hay que olvidarlo y tenerlo fuera del radar es que por cada 10 empleos que se generan,
8 los generamos la IP y 2 el gobierno. Igual por cada 10 pesos que se invierte en el país, 8 los generamos la IP y 2 el gobierno. Estoy seguro que si trabajamos en equipo, Pablo, vamos a hacer grandes cosas por México. Gracias, Juan Pablo. Pablo, ¿qué decir? No solo se puede, se debe. Y justamente hay que hablar de la unidad empresarial y de la unidad social. Es un tema que nos compete a todos y hoy en día tener certidumbre, quién nos gobierna, parte en un sentido. Nosotros somos los que cambiaremos el rumbo de nuestro país. Queremos una sola Puebla, queremos un solo México, no más al tema de mensajes de división. Tenemos que construir, pero hacerlos en unidad. Hablaban de construir puentes, la comunicación será fundamental y hoy tendremos que coadyuvar con el gobierno. Primero, ser vigilantes de los compromisos y las acciones a los que se comprometieron los candidatos para así impulsar a que se cumpla y sobre todo retroalimentar lo que necesitamos como especialistas e ir en un proceso de mejora continua. Eso es lo que estaremos buscando. Gracias, Beatriz. Claro que se puede, Pablo, porque la fuerza empresarial es tan representativa en nuestro país que logró que a través de los impuestos se pudieran generar los programas sociales para ayudar a los que menos tienen, ¿no? Porque creo que como empresarios no estamos peleados con eso, al contrario, qué bueno que el recurso y lo que generamos en las empresas vaya a los que menos tienen, claro que sí. De hecho, hay muchísimo más por hacer, independientemente de hacerlo a través de las instituciones de gobierno, también lo podemos hacer los empresarios unidos, organizados, no divididos, porque como bien es cierto, la división no ayuda, pero menos la división entre los propios empresarios y entre el propio sector, creo que es muy importante. Y también quiero hacer hincapié que la principal fuente de ingreso en los hogares mexicanos en el 2022 fue el trabajo. Entonces, a través de esto se logra en realidad que se pudiera mover la economía a través del trabajo, no nada más de los empresarios, sino de los trabajadores, porque no podemos dividir empresario y trabajador, porque creo que esta polarización que hizo que nuestras empresas, en lugar de ser plataformas de desarrollo, sean campos de batalla, en donde resulta que ahora estamos los enemigos, los trabajadores contra los patrones, ¿no? Y en lugar de ver esto, que veamos que la empresa es en donde se genera a través del trabajo de nuestros trabajadores el recurso para que llegue el 82% del ingreso a los hogares, creo que esto habla de la fuerza que tenemos, la fuerza laboral dentro de las empresas. Gracias, Beatriz. Mariano. Pues mira, la verdad es que se puede y siempre se ha podido. Creo que México históricamente ha sido un país de muchos retos. No olvidemos inclusive el tema de la pandemia, ¿no? Que inclusive pues, pegó a tantos millones de mexicanos y fue algo que ha sido histórico para el mundo, ¿no? Donde se paralizó completamente el mundo. No estamos hablando de un país, estamos hablando de todo el mundo y todo lo que esto vino a afectar. Sin embargo, situaciones como esta, y hemos pasado diferentes tipos de gobiernos y este tipo de retos que ha pasado al país y hemos salido adelante. Creo que hoy más que nunca, claro que se antoja mucho más complicado, requiere mucho más de cada uno de nosotros como mexicanos, la creatividad, mucho más ser inclusivos, mucho más unidos, ¿no? Empresarialmente creo que ese es lo que también debemos hacer. Creo que lo que dice Betty es valiosísimo. Creo que no hay por qué hacer esa división entre la clase trabajadora y los empresarios. Creo que al contrario, somos los que sacamos adelante a este país. Y en estos momentos creo que es muy importante ver qué es lo que ahora viene de nosotros, qué es lo que sabemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer desde el empresariado para que el país salga adelante. Ya vimos qué pasó en la clase política, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Pero creo que ahora lo que espera también la gente es qué va a pasar desde la parte empresarial. Y creo que México nos requiere hoy más que nunca para obviamente hacer fortaleza y sacar adelante a nuestro país. Pero claro que se puede y siempre se ha podido y ahora más que nunca creo que se va a poder. Muchas gracias, Mariano. Ahora la tarea, lo fuerte, lo gordo, dirían, es los cómo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y digo, me queda a mí clarísimo, a lo mejor es una apreciación personal, que el quehacer de la clase política es dividir, porque así se hacen del poder, ¿no? Y lo mencionaba Beatriz, también dividir adentro, afuera, en todas partes. Entonces, yo la pregunta que hago, y además con los meros, los líderes, los chipocludos aquí en el estado de Puebla, es cómo inspirarnos, cómo apoyarnos y cómo empezar a guiarnos como sociedad civil, más allá de los partidos, etcétera, etcétera. No sé quién.
Por Yo favor, creo que es Rubén. muy importante que los empresarios también empecemos a cambiar la narrativa. El sector empresarial en México y en el mundo no es una élite. El sector empresarial somos todos. En México, casi el 99% de las empresas son micro, pequeñas y medianas. En la medida en que entendamos eso, que si no hay seguridad, le afecta al patrón como a sus colaboradores y a sus familias. Si no hay un servicio de salud público capaz de atenderlos, le afecta al patrón y a los colaboradores y a sus familias. La gran mayoría de los empresarios no tienen seguro de gastos médicos mayores. La gran mayoría de empresarios se atienden como se atiende cualquiera de sus colaboradores. Tenemos que entender esa parte. En la medida que vea que toda la sociedad se dé cuenta que el empresario es parte de esta misma sociedad, que nos duele lo mismo a todos, yo creo que seremos capaces de inspirar una dinámica conjunta que nos ayude a llevar a este país a donde queremos verlo todos. ¿Alguien más? Juan Pablo. Yo creo que hay que estar atento a aquellos indicadores que hoy nos duelen. Hoy aquí estamos ejemplo de unidad. La verdad es que hemos estado dialogando mucho los empresarios desde cada una de nuestras trincheras, representando a la sociedad, pero eso nos permite identificar esas áreas de oportunidad. Y van a salir muchos temas como seguridad. Yo empezaría diciendo unidad, verdad, justicia, Estado de Derecho. Y hablando particularmente ahora que decían de los trabajadores, un indicador muy claro. Se trabajó mucho, por ejemplo, desde el gobierno con temas positivos como el generar un crecimiento del salario mínimo, pero realmente no estamos logrando que alcance para todos. Entonces los esfuerzos son parciales y cuando hablamos de un solo México, de un solo Puebla, tenemos que garantizar y entonces empezarán a salir temas como el tema de ser empresas formales. La informalidad. Es gran punto. Sí, el gran enemigo, la informalidad. Claro, ¿no? porque para aquí todos, te hablo, para ¿sí? todos. Dentro de los temas laborales empleados, más del 50% no tiene acceso a seguridad social, datos duros. Hasta el 75% de las empresas tienen algún tipo de informalidad. Tenemos que ir caminando parejos, sino aquellos que están cumpliendo, aquellos que cumplimos, como jalar la carreta solo, ¿no? Mientras los demás se vuelven cierto lastre. Entonces, hay mucho que trabajar desde la iniciativa privada con compromiso y la autoridad también exigiendo a todos juntos. También hay exceso de regulación o de fuerza. Hoy sabemos mucho que aquel que incumple se le pueden cancelar sus sellos, se le pueden congelar sus cuentas, asfixiando a la empresa, cuando las propias instituciones como el IMSS, como el Infonavit, el SAT, finanzas, tienen como primeras líneas el diálogo, la vinculación, buscar el cumplimiento y nosotros cumplir. Pero cuando hay una diferencia, a veces te enteras por un tema en donde ponen en crisis a las empresas, como congelar cuentas, y no el acercamiento. Y ahí habla de falta de comunicación, de base, falta de búsqueda de los elementos que realmente nos interesan a todos, cumplir, pero también que los beneficios alcancen a todos, emparejar el piso. Y entonces tenemos que ir acompañando a la autoridad señalando estos temas y luego cómo solventarlos. Y es parte de lo que iremos haciendo. Y aquí, sí, Mariano, por favor. Sí, yo creo que el tema también es, creo que tenemos que ir paso a paso, ¿no? Hoy hemos visto, nos preocupa mucho el tema general del país, pero primero tenemos que empezar por casa, ¿no? Tenemos que ver ahorita los retos que tenemos como Estado y creo que es lo principal. Creo que tenemos que empezar por ahí, ver qué es lo que estamos haciendo y no nada más qué vamos a hacer, sino ya se viene haciendo una tarea muy, muy importante desde los organismos, sin duda a duda, pero creo que hoy sí tenemos ahora que analizar el contexto, primero el de casa, ¿no? El de Puebla. ¿Qué sigue? ¿Qué propuestas hay y qué acercamientos tenemos que tener con el gobierno de Armenta, ¿no? Ese acercamiento, las propuestas, porque son totalmente, parecían iguales, pero si nos ponemos a revisar ahora sí las propuestas de manera individual de cada candidato o de cada partido, pues hay ciertas diferencias que hay que analizar en temas de seguridad, ¿no? En temas de seguridad, en temas de infraestructura, y también analizar cuáles fueron las propuestas y tratarnos de sumar a ellas, ¿no? También ver cómo desde el empresariado podemos apoyar esas buenas iniciativas que tiene el gobierno, porque, insisto, creo que el tema nacional, pues sí fue el foco más importante actualmente de lo que pasó, y el tema estatal y municipales como que lo dejamos un poco de lado, ¿no? Creo que hoy vale la pena revisar las propuestas claras que se hicieron durante toda la campaña, porque vamos a encontrar algunas sorpresas y cosas muy interesantes que a lo mejor en esos tendríamos que apuntalar. De cualquier manera, hoy se sigue trabajando de manera muy activa desde el Consejo Coordinador Empresarial, desde todos los organismos,
de manera muy activa con el gobierno, ¿no? Y creo que ese debe de ser nuestra misma posición, seguir adelante, seguir trabajando con el tema del gobierno y de ahí entonces sí ya ver en adelante qué sigue en el tema, qué nos puede afectar en relación a las nuevas iniciativas, a lo que tenga que ver a nivel federal. Pero creo que desde hoy, creo que estas propuestas creo que son bastante importantes y bueno, pues que podernos juntar todos los organismos, seguir juntándonos más y ser más creativos para llevar adelante a nuestro Estado. Muchas gracias, Mario. Dalí, y después Héctor. Sí, pienso y desde mi perspectiva que hoy más que nunca estamos obligados los empresarios a hacer ciudadanía desde abajo. Coincido, ahorita que lo comentaban, que muchos de nosotros como empresarios y dentro de nuestros organismos ya tenemos iniciativas en la que ya estamos apoyando de una manera más activa para hacer ciudadanía con nuestros propios proyectos sociales dentro de un activismo más social. Sin embargo, sí pienso que sí debe de ser un compromiso de parte de nosotros los empresarios, tomarnos en serio una verdadera hipoteca social y saber que nosotros desde nuestras empresas tenemos algo que regresar a la sociedad. Hoy los grandes contrapesos que se han dado precisamente en estas elecciones ha sido porque pues le han apostado a los programas sociales de las mayorías, de una mayoría que durante mucho tiempo sí tuvo un rezago, fue minimizada, que durante muchos años sí clamaron una justicia social, y nosotros los empresarios tenemos que entonces aplicarnos también a trabajar en esta forma de hacer ciudadanía. Tenemos que tomar en cuenta que la brecha económica que existe entre nosotros los empresarios consolidados y los que vienen, Pablo, porque todavía vienen dentro de la pirámide de negocios, vienen futuras generaciones de empresarios, vienen futuros emprendedores. Nosotros los empresarios, ¿qué estamos haciendo para poder cerrar esta brecha y que esos emprendedores y esos futuros empresarios recorran rápidamente ese camino y entonces podamos ser una mayor fuerza y poder incidir en las políticas públicas y poder aportar a seguir articulando la política económica? Muchas gracias, Héctor. Fíjate que hay un tema muy delicado, yo me iría todavía un paso más atrás, yo iría más a las bases, a la parte nuclear familiar, en donde se enseñan los valores, donde se enseña el amor a México, donde se enseña el amor a la bandera, donde se enseña el respeto, mucho el Estado de Derecho, las faltas de brincarnos un rojo, un alto, o brincarnos la ley viene desde casa, cuando no hay educación formal en el respeto, por ejemplo, a los adultos o a los padres. Entonces, el respeto a la autoridad, simplemente al policía, al soldado, al respeto al profesor, al director, me parece que hay que fortalecer muchísimo los valores en casa. Mucho de la inseguridad que vivimos no es nada más por cuestiones también por falta de controles, ¿no? Sino también porque ha habido mucha laxitud en el tema de valores. Entonces, hay que regresar a ello, fortalecer también la parte del respeto a nuestro México, el respeto a ir más por un México mucho más fuerte. Y sí, la parte de fortalecer a los empresarios, claro que necesitamos más empresarios aquí en Puebla y necesitamos más empresarios en México y necesitamos motivarlos. Y los que los podemos motivar, estamos muchos aquí sentados. Entonces, si nosotros hacemos un trabajo bien en casa, si hacemos una buena educación, si hacemos bien las cosas también en nuestra parte formativa de nuestros hijos, de nuestra adolescencia, y luego los siguientes pasos, creo que pudiéramos estar teniendo también un México mucho más robusto, un mexicano empresario, luchón también, porque lo decía Rubén, el 98%, el 99% de los empresarios de México son micro o pequeños empresarios. Entonces, muchos de los que estamos aquí somos, o el que está en la esquina vendiendo los chicles, es empresario, de ese tamaño. Entonces, bueno, hay que, con el respeto, me parece que es fundamental para poder seguir creciendo en una economía mucho más potente. Bien. Yo lo que escucho es la necesidad de que voces tan importantes, aquí están voces importantísimas, se escuchen cerca de lo que son las autoridades hoy en día. ¿Cómo generar contrapeso
sin caer en esto de los adversarios. O sea, sí me explico, ¿no? O sea que, pues sí, son voces muy autorizadas, son voces muy importantes, pero que tienen que formar parte del concierto en este momento de lo que es gobierno. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle cuando la política y el discurso ha sido de adversarios, de ustedes, nosotros? Juan Pablo. A ver, tocayo, hace rato inclusive hablábamos un tema hacia el gobierno, ¿no? Emparejar el piso. Es responsabilidad de ellos y ir abriéndose hacia la formalización, pero también hacia la ciudadanía, es claro. Y un elemento fundamental es la participación. Y déjame explicarme un poquito más, porque de repente creemos que ser comerciante, ser empresario, mi negocio importante o la razón es generar riqueza, cualquier tipo de riqueza, fuentes de empleo y que éstas sean dignas. Pero se nos olvida alzar la voz, demandar las condiciones ideales para generar riqueza, para generar economía. Pero no se trata ahora nada más desde el lado empresarial de mandar al gobierno. Creo que hoy la visión que transforma a México, a diferencia del pasado, el contrapeso tiene que ser mucho más estratégico, mucho más inteligente en esta intención de encontrar los objetivos comunes, en donde sí tenemos que demandar las condiciones. Como especialistas le tenemos que decir al gobierno qué nos afecta, qué necesitamos, dónde invertir, la infraestructura, la seguridad, pero el gobierno tiene que responder a ello. Siempre cuando nos acercamos al gobierno y hablar de desarrollo económico y social, no hay más que ir juntos, pero cada quien desde su trinchera, desde su responsabilidad, tenemos que entendernos como uno. No es un pleito casado unos y otros, sino cómo caminamos Pero ¿cómo juntos, le haces? ¿no? ¿Cómo le haces? Aquí el diálogo es fundamental, la cercanía es fundamental, el ponerte en los zapatos del gobierno y entender que ellos son los gestores de los bienes, del recurso y dónde se ponen los pesos. Te voy a decir en el pasado, el origen de los organismos empresariales. En los tiempos del porfiriato, los organismos, sean los especialistas, traer comercio era fundamental, pero no se sabía cómo. El gobierno tenía recurso y el poco que tenía había que utilizarlo bien. Con el tiempo eso va cambiando y el gobierno va tomando acciones, se vuelve mucho más profesional, entiende cuál es su rol y de repente empieza a tomar decisiones sin tomar en cuenta a los sectores productivos ni a la sociedad. Entonces los puntos radicales en donde yo hago todo son los que no nos llevan a un buen punto, a un buen puerto. Entonces, la temática es acercarnos. Yo te voy a decir, al día después de las elecciones, y lo platicábamos previo al programa, es ya sabemos el resultado, ahora expresemos sentimientos y luego acciones. Era un plan de acción. Y el primer acuerdo es acercarnos a los candidatos que eran electos buscando empezar a dialogar sobre su plan de trabajo y las necesidades que tenemos nosotros, buscando un proyecto común. Y creo que por ahí va el tema. Y a veces habrá que tocar fuerte la puerta, a veces tendremos que forzar para abrir esa puerta, pero es el único camino que tenemos. Me permites, me pidió primero la palabra Taiko, Beatriz. Taiko. Adelante, adelante, Betty. Bueno, yo creo que definitivamente, Pablo, es el diálogo y la comunicación. Yo creo que es muy importante sentarse con las autoridades de los tres niveles de gobierno y saber que ellos conozcan qué le duele a los sectores que cada uno de aquí representamos, porque luego no traen ese feeling de lo que necesitamos en cada sector para salir adelante, para seguir invirtiendo, para seguir generando empleos. Es algo muy, muy importante. Ya creo que siempre lo he comentado en muchos foros, es de que decirle al gobierno, al funcionario, que no queremos no pagar impuestos, queremos no pagar una licencia, al contrario, queremos que tengamos las condiciones necesarias, Pablo, para poder seguir creciendo, poder seguir trabajando y no frenarnos, ¿no? Porque muchas veces pasa, que yo lo he vivido en muchos estados del país, que hay muchos gobiernos que frenan la economía, que frenan la apertura de negocios, cuando lo que queremos es que sea de una manera fácil, ágil y que como empresarios no batallemos mucho. Beatriz. Gracias, Pablo. Mira, los contrapesos tienen su fundamento en la sociedad civil y van a existir siempre. La sociedad civil organizada adquiere fuerza. ¿Por qué? Porque siempre vela por intereses no particulares ni individuales, sino por intereses del bien común. O sea, en realidad todos los ciudadanos que nos organizamos en fundaciones, en organismos, etcétera, nos interesa el país y nos interesa el cómo se maneja ese país. ¿Y qué sucedió o qué sucedió ahorita con esas elecciones? Nos quedamos un poco desmotivados, sí, no por el partido político que haya ganado, sino por la forma en la que ganó. Porque creo que tenemos que identificar lo que es prosperidad económica de lo que es el progreso social. Y la prosperidad económica tiene que ver con
inmediatamente llegar al ingreso económico de quien más lo necesita. Es exactamente lo que se cubrió. El problema es que estamos en descontento y nos falta algo porque no está habiendo ninguna política que tenga que ver con el progreso social. Y el progreso social tiene que ver con mejores condiciones de vida, con calidad de vida, en donde va íntimamente ligado con la educación, que no vemos políticas públicas que realmente abonen a una educación en donde nos haga tener una mano de obra verdaderamente competitiva para poder llegar al nearshoring, por ejemplo. No tenemos energías limpias tampoco, no veo cómo va a llegar esto acá. El tema de la salud, son programas sostenibles, que son a largo plazo, no es únicamente dar el recurso económico, sino que también tenemos que tener programas que nos sostengan. Y esos programas que nos sostienen tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con la educación, tienen que ver con la salud, y esto va a hacer que realmente podamos tener un desarrollo económico, porque si no, no vamos a ver este impacto en el desarrollo económico a largo plazo. Entonces creo que la sociedad civil es la que pugna siempre y va a ser siempre este contrapeso, porque nos interesa que se generen las condiciones para que haya una mejor calidad de vida. ¿Alguien más? Sí. Sí, Pablo, yo pienso que los contrapesos que corresponden al empresariado hoy recaen principalmente en algunos factores exógenos, no dentro del contexto nacional. ¿Qué factores exógenos? Como al inicio lo comentaba, el nearshoring, aprovechar esas ventajas, aprovechar las ventajas de los tratados de libre comercio. México es la sexta economía a nivel mundial con más tratados de libre comercio. También pienso que ser un empresario en México pues también nos da cierta ventaja a diferencia de los países de Latinoamérica, pues porque México es un país con una cuenta de capitales sin restricciones y que eso es otra ventaja y otra bondad que nosotros podemos aprovechar. Y entonces ahora sí, con base a esto, el contrapeso estará, Pablo, en poder eficientar nuestras empresas y apostarle a la innovación de nuestras empresas para poder participar dentro de estos fenómenos que se vienen, que ya están, como la relocalización, y apostarle más al design in México que al made in México. Nosotros aquí en México es bien importante recordar que el 25% de nuestras exportaciones pues son manufactura, y la manufactura es principalmente dentro del sector automotriz. Entonces, también nosotros como empresarios tenemos que diversificarnos para que no dependamos únicamente de esto, de dejar de depender de la manufactura, que nosotros como mexicanos y como empresarios le apostemos sin miedo al desarrollo, a la inversión, a la innovación para eficientar nuestras empresas. ¿Cómo sumar? ¿Cómo sumar a más empresarios? Ya hablaban de la pirámide empresarial, ¿no? Pues están las cúpulas, pero abajo hay cualquier cantidad de micros y pequeños empresarios. ¿Cómo sumarlos en una emoción, por así decirlo, más allá de que si es partido político? Aunque yo entiendo que el sector empresarial es un importantísimo jugador político, ¿cómo lo podemos mantener fuera de los partidos políticos y convocar emocionalmente al resto de la pirámide? Bueno. Yo creo que eligiendo correctamente las causas, ¿no? Porque evidentemente los empresarios queremos un mejor ambiente para poder prosperar con nuestras empresas, y ese ambiente tiene que ver con seguridad, tiene que ver con salud, con Estado de Derecho, con división de poderes, con todo lo que hemos estado platicando. Si logramos seleccionar correctamente las causas, independientemente de que los empresarios se sumen o no a alguno de nuestros organismos, se sumarán a las causas. Si solo nos perciben como un sector que vive en una burbuja, que tiene privilegios, como nos han tratado de caricaturizar o de diagnosticar desde hace mucho tiempo, va a ser muy difícil. En la medida que seamos capaces de poner por encima de nuestros intereses las causas que motivan estos intereses, yo creo que ahí podemos ir sumando otros empresarios. ¿Cuáles serían esas causas? Principalmente nuestras libertades y nuestros derechos. Porque a final de cuentas, gracias a estas libertades y a estos derechos, las empresas prosperan. Si nosotros, Coparmex se dio cuenta hace muchos años que defender los derechos legítimos del sector empresarial pasaba por la defensa de nuestros derechos y nuestras libertades. Coparmex fue de los principales impulsores del INE, por ejemplo, hace muchos años, ¿no? O del Infonavit. ¿Qué carambas hace Coparmex metido en estos temas? Bueno, es un derecho el poder elegir libremente a quién nos va a gobernar, y para que las empresas prosperen tiene que ser un ambiente democrático, por poner uno. Entonces, estas causas, estos derechos, podemos ponerlos al frente, podemos empezar a movernos desde esas líneas los empresarios, porque más lo traemos. Si hay más seguridad,
a menos que tengamos una empresa de chalecos antibala, vamos a prosperar en un ambiente de seguridad. Y ese ambiente de seguridad, casualmente, es lo que está reclamando la sociedad como problema número 1. Entonces, yo creo que es por ahí. Carlos, ¿cómo convocar emocionalmente a todo el sector? Yo creo que tenemos que empezar como organismos empresariales a también tratar de ser más objetivos. Yo creo que más objetivos y más involucrados en la sociedad. Las cámaras regularmente se ven como entes ajenos a la sociedad. Y si nosotros queremos, ahora sí que unir a más empresarios de todos los niveles, nos tienen que ver como organismos que estamos trabajando en pro de la sociedad, que somos objetivos, que tenemos ideas claras y que no importa el partido político. Al final, el contrapeso es sano independientemente del partido que esté. Y es nuestra responsabilidad que la sociedad lo sepa. Y muchas veces los organismos nos hemos enfocado mucho en nuestro gremio y hemos dejado de atender temas que también vale la pena involucrarnos, como bien decía Rubén, ¿no? El tema de la democracia y otros ejemplos. Entonces yo creo que tenemos que hacer campañas para que la sociedad nos vea como un ente en pro de la misma sociedad que involucra a todos, ¿no? Mucha empatía, ¿no? ¿Cómo consigues esa empatía? Mucha más empatía. Pero ¿cómo consigues esa empatía? Porque, digo, en el mapa se han encargado de poner y de ubicar como adversarios, ¿no? Y por un lado está el gobierno, por otro los partidos y por otro está el sector empresarial. Y yo creo que sí ha pasado y lo platicamos en otras mesas que hemos tenido de seguridad también, donde los empresarios también somos parte de la solución y del problema de la inseguridad. Como ejemplo, si nosotros como empresarios levantamos la voz, damos datos reales, somos precisos y objetivos, creo que también eso genera empatía con la sociedad en general, ¿no? También reconocer cuando nos equivocamos. Eso es poco común, ¿eh? Y debemos empezarlo a hacer porque somos parte de un todo. Y mientras más objetivos seamos, reconozcamos que también, por ejemplo, en la industria somos parte, somos un ente que contamina y que tenemos que hacer un doble esfuerzo, eso va a ayudar muchísimo. Porque cuando hay transparencia, la gente lo recibe, lo reconoce y empieza a trabajar como un aliado y no te ve como un ente externo. Y creo que es algo que podemos seguir trabajando. ¿Alguien más? Sí, Mariano. Bueno, inclusive los contrapesos también se dan, aparte siendo críticos de lo que se viene haciendo, pero también el contrapeso puede ser desde el poniendo el ejemplo. Creo que también el contrapeso, el crear el ejemplo de qué se tiene que hacer o cómo lo tenemos que hacer con una sociedad mucho más organizada, con empresarios mucho más organizados en temas inclusive de desarrollar nuevas formas de hacer negocio entre nosotros, no nada más en Puebla, sino a nivel nacional e internacional. Creo que poniendo el ejemplo, en temas de seguridad también, ¿no? En cómo nosotros como vecinos nos podemos empezar a cuidar o apoyar, creo que también es parte de un contrapeso, no necesariamente tocar, exigir todo el tiempo, sino también hacer ese contrapeso desde el ejemplo de cómo podemos nosotros organizarnos para poder desarrollar esto. Y en el tema de los empresarios, pues más que sumar también empresarios, creo que también tenemos que voltear a ver cómo hacemos nuevos empresarios, que eso también. Tenemos que empezar también empezar a apoyar a los jóvenes. Creo que tenemos que tener programas muy puntuales en cómo poder ayudar a estas nuevas generaciones también a que se desarrollen, no como trabajadores, sino también como empresarios. Creo que hay en todas las universidades y los jóvenes hay gente valiosísima, muy creativa, que creo que tenemos que voltear las empresas a ver a estos talentos para poderlos empezar a sumar a nuestras empresas. Creo que eso es también parte fundamental. Y desde ahí irlos fomentando a que también unirse a las cámaras, el hacer fuerza, creo que es muy importante. Pero precisamente desde la educación, como comentaba Héctor, pues bueno, desde casa y creo que desde ahí también una formación empresarial que es participativa, que es ejemplar y que obviamente a nosotros nos toca también poderlos unir y llevar de la mano también a este tipo de empresarios, no nada más a los que ya están, sino también invitar a los que pueden ser empresarios jóvenes, ¿no? Gracias, Mariano. Juan Pablo. Sí, se hablaron de muchos temas importantísimos, desde los derechos, el tema de la empatía, el tema de ser objetivos. Y aquí Mariano tocaba unos temas que yo quería mencionar. El tema del desarrollo es fundamental, de la innovación, porque vamos a tener muchos frentes, sin duda. El tema es cómo podemos ser mejores desde nuestro entorno primario. Y vamos a tener temas de gente que realmente están por pobreza extrema. Estamos hablando de más de 10 millones y medio de mexicanos. Estamos hablando
tener algún tipo de pobreza más de 42.5 millones de mexicanos. La tarea no es sencilla y nosotros somos uno de los tantos medios que tiene la sociedad para buscar esa mejora para todos, ese desarrollo. México es un país comercialmente abierto y la competencia está llegando y no nos estamos dando cuenta que la forma en que hemos tenido nuestros negocios y han operado y que llevan así 3 generaciones están en peligro de permanecer simplemente porque no estamos dando pasos adelante hacia el desarrollo, la digitalización, la innovación, la mejora continua, temas de calidad, de competitividad. Hay tantos frentes que trabajar que solamente cada quien desde su especialidad, alcanzando a la sociedad y datos importantes. Y por eso este tipo de eventos, de programas es fundamental. Hace poco hacíamos un diagnóstico y siguen muchos comercios, sobre todo los pequeños, pensando que nosotros representamos una parte del gobierno y que no somos un vehículo de comunicación y de trabajo con el gobierno desde la sociedad civil organizada. Y aquí es importantísimo, hace rato hablaba de alzar la voz y de demandar las condiciones, pero es muy difícil hacerlo a título personal. ¿Cómo lo hago de forma colectiva? ¿Cómo lo hago apoyado de la sociedad? Y es aquí donde generamos un contrapeso natural. Por eso nacimos, por eso existimos. Si no logramos atraer a la sociedad y que se sume para que a través de los organismos alcemos la voz, no tiene sentido lo que hacemos. Porque si estamos representando al 5, al 7, al 9% de la sociedad, entonces estamos incompletos. Hay mucho que trabajar, para mí hay muchos frentes, pero ese es el camino para iniciar. Gracias, muchas gracias, Juan Pablo. Héctor. Bueno, yo pienso que también los empresarios tenemos 2 objetivos. Desde luego el económico, pero la otra vocación que debe tener el empresario es la de responsabilidad social. Y desde esa parte, a través de las fundaciones, hay muchísima forma para poder ayudar y ahí es donde podemos coincidir perfectamente, porque de repente cada uno de los sectores, desde luego, coinciden en sus cámaras, pero en las causas sensibles, en las causas en donde hay sufrimiento, en donde hay ayuda, ahí es donde pudiéramos también incidir perfectamente. Y lo hacemos a través de muchas fundaciones, a través, por ejemplo, de lo que ha hecho Mariano, la Fundación de Empresarios por Puebla en el CCE, Cáritas, Banco de Puebla, Banco de Alimentos de Puebla, etcétera. Entonces, esas causas, a final de cuentas, se van fortaleciendo en la sociedad y van permeando en la sociedad y van permeando también en la parte empresarial y son ejemplo. Y el tema, hace rato hablamos de decir, oye, ¿cómo podemos ser ejemplo? Pues participando. La participación no nada más es en la parte de participar en una cámara empresarial, participas también ahora con tu voto en el INE el 2 de junio. Si tú no estás participando activamente y das el ejemplo de participación en una fundación o en una causa social evidente, entonces allí se puede perder mucho del eslabón empresarial. Y ese ejemplo es muy potente, Pablo. Ahí es donde sí empieza a haber inspiración, es donde empiezas tú a ayudar y a meterte a las causas sociales. Pero no salirte un poco de tu zona de confort como empresario, como líder empresarial. Para nada. O sea, ¿tú dices que es salirse? No es no, para nada. No, al contrario. Es justamente penetrarte justamente en esas causas sociales, salirte de esa comodidad, digamos. ¿A eso te refieres? Sí. Sí, es salirte de esa comodidad. Entonces, sí, porque está muy padre ser líder empresarial, ¿no? Sí. Es padre, pero ahí te obliga a salirte y meterte con la sociedad y con sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son ejemplos muy tangibles, muy sensibles, de respuesta inmediata, en donde muchos empresarios de diferentes sectores pueden ir coincidiendo en esa parte. Y hay muchas causas muy y no es nuevo, ¿no? O sea, no es nuevo esto de buscar. Lo que pasa es que quizá ahorita la obligación es mayor, ¿no? Así es. ¿Sí? Beatriz, gracias, por favor. Pablo. Nada más quiero hacer una aseveración. Es más cómodo estar en tu empresa y no salir de ahí. Ser líder empresarial creo que es lo más incómodo que hay y no me van a dejar mentir todos los que están aquí sentados porque en realidad te expones, ¿no? Te expones tú, expones a tu persona, expones a tu empresa. En realidad, el ser líder empresarial es la mejor forma de interesarte por las causas sociales, en realidad, ¿no? Desde esa trinchera empresarial, ¿por qué? Porque desde la empresa es en donde se genera el recurso económico. Fíjate que el Banco Mundial propone, para poder terminar con
con la pobreza extrema en el 2030, la prosperidad compartida. Y exactamente es que el pastel que ya tenemos, o sea, el dinero que se genera, los recursos que se generan de las empresas, no se repartan de manera diferente, sino que el pastel sea más grande. ¿Esto qué quiere decir? A través de la formación de los emprendedores, de más empresas formales y de más emprendedores formales que puedan generar más recursos para que podamos distribuir la riqueza, no nada más para el tema de la ayuda económica, sino para el desarrollo humano, ¿no? Para poder poner a la persona en el centro y poderla desarrollar para poder tener una mejor calidad de vida. Oye, hablabas, digo, perdón por insistir, ya decíamos, o sea, que ser líder empresarial, además no cobras, ¿no? No, o sea, no, no perteneces al gobierno, no perteneces al gobierno porque hay todavía esa confusión y no cobras un centavo. Nada, un centavo. ¿No? O sea, ninguno Nada que está más por aquí amor cobra a la por Nada, ser líder no, no. Y empresarial. pagas tiempo de tu familia. Descuidas tu Sí, sí. empresa, tus negocios. Correcto, familia. Edalí. Pablo, fíjate que yo sí pienso que como empresarios consolidados, nuestra lucha sí tiene que ser desde la trinchera empresarial. Ese rato mencionaba que vienen futuras generaciones de empresarios y empresarias, y muchos de ellos son jóvenes, que hoy vemos muchas startups, que además las startups, pues yo las he visto, he tenido la oportunidad dentro de este activismo que estamos haciendo dentro de mi organismo empresarial, ver que traen capitales, algunas de ellas consolidados y que son jóvenes. Y gran parte de la incógnita o de lo que nosotros en este 2 de julio íbamos a las elecciones, en cierta parte a ciegas, en ese voto oculto, era precisamente por saber los jóvenes por quién iban, hacia dónde iban, a dónde iban a votar, hacia dónde iban a votar. Entonces pienso que nosotros como empresarios sí tenemos que trabajar. Nosotros ya somos como sea, ya somos empresarios consolidados, ya llegamos, como nos haya costado o no nos haya costado, pero sí debemos asegurarnos de enseñar el camino que nosotros ya recorrimos a las futuras generaciones que vienen, lejos de los sectarismos, lejos del partidismo y con perspectiva de género. ¿Estás de acuerdo que hay que hacer un poco lo que decía Juan Pablo, de que además de tratar de captar, de recopilar a más empresarios, tienes que estar muy cerca de la sociedad, ¿no? Y sin crear confrontaciones. Exacto. O sea, no por estar del lado de la Sí. sociedad estás en contra del gobierno, Así Claro. es. ¿no? Y creo que por ahí va el reto, ¿no? ¿Cómo le haces? Fíjate, ¿Alguien Pablo, tiene la no, respuesta? fíjate que, a ver, cada día, Pablo, yo lo veo, hay más empatía de los empresarios en volverse líderes empresariales. Como decía Betty, estamos en nuestra zona de confort, no queremos exponernos, no queremos trabajar por alguien más o por la sociedad. Pero bueno, yo creo que el compromiso de mucha gente todavía es fuerte y yo creo que tenemos que aprovechar esos líderes que hoy en día quieren seguir dando su tiempo, su esfuerzo. Por lo que tú decías, no cobramos nada, al contrario, nos cuesta de nuestra bolsa estar parados o estar al frente de un organismo empresarial. Y yo creo que hay que trabajar mucho en eso y como decía Edalí, sumar a las nuevas generaciones que van a ser los próximos empresarios que van a impulsar la economía del país. Ahora, me queda claro por lo que he escuchado que una vez que conocimos los resultados del 2 de junio, ¡pau! Fue un shock, fue una sorpresa, por no decir shock, ¿no? Porque shock es muy fuerte, y que cada uno de ustedes se reunió con sus agremiados, ¿no? Seguramente habrán visto ya pasada la emoción, cuando te pega aquí, empezar, bueno, esto es lo que sigue. ¿Cuál vieron ustedes o cuál creen que es la parte más difícil y más complicada que sigue en este construir? Fíjate que a mí, después de reunirme con el Consejo y con parte del gremio, me sorprendió mucho que lo que sorprendió no fue el resultado de qué partido va a gobernar, sino la mayoría calificada y enfrentarse a la incertidumbre de lo que eso representa. Pero la respuesta a esto fue cercanía con el gobierno. Acerquémonos con los candidatos. Invitemos cada sesión de consejo a un representante del gobierno de los distintos niveles, o sea, tanto federal, estatal y municipal. Traigamos a los diputados, traigamos a los senadores, nos tienen que escuchar y los tenemos que escuchar. Creo que ese es un factor fundamental. Y voy a continuar con un tema que han dicho, si identificamos a un gobierno que está en zona de confort, tenemos la obligación de sacudirlo, de rasparlo. Alguna vez platicamos de rasparlo lo suficiente para hacer que se mueva. Si los organismos estamos en la zona de confort, la ciudadanía nos tiene que exigir para salir de ella. Pero si la sociedad es la que está en su zona de confort, hay que moverla y entender por qué no se mueve.
Mucho de eso es porque hay temores naturales y no hay respuestas. Tenemos que ir acompañando desde la experiencia a encontrar esas respuestas. Dicen que cuando te das cuenta y entiendes qué te da miedo, tienes que abrazar tu temor y encontrar cómo darle la vuelta. Aquellos que han vivido cierta crisis, que inclusive tu vida está en peligro y te despides de tus familiares, lo último que empiezas es en la riqueza, en los negocios, empiezas a entender la esencia de la vida. Y cuando hablamos de la vida nos entendemos como un todo la sociedad en dignidad humana, en oportunidades y derechos. Ese humanismo, esa calidad humana es la que nos tiene que mover a todos, gobierno, empresarios, sociedad, en general, el bien común, el Estado de Derecho, demandarnos unos a los otros. Entonces, Betty decía, zona de confort, hay que tenerla clara. Si no, no estamos moviendo. Si estamos cómodos, pues alguien nos tiene que sacudir, pero unos a otros. Y creo que es una de las tantas formas que nos van a ir haciendo caminar hacia un trabajo en equipo. Y finalmente la palabra que hemos dicho, la unidad, porque juntos somos más fuertes. El humanismo, ya lo que yo me pararía y te aplaudiría, pero el productor aquí no le rompo el esquema del programa, pero bien, el tema del humanismo, ¿no? La coincidencia humana, Perdón, Edali, por favor. Sí, Pablo, pues bueno, comentando ahorita que tú preguntabas que dentro de nuestros organismos si nos habíamos reunido, yo la verdad es que tengo que mencionar que dentro de mi organismo sí agradecer que a las líderes empresarias y que nosotros siendo un organismo plural dimos paso y abrimos las puertas para escuchar cada una de las propuestas de todos los colores, de todos los partidos, de las candidatas, de los candidatos, en lo que correspondía al Estado, pues en los dos órdenes de gobierno, estatal y municipal. Y sí nos dimos cuenta, Pablo, que sin duda alguna los partidos políticos tradicionales no representaban la preferencia de las mayorías y que pues los resultados realmente no nos sorprendieron tanto. Sin embargo, sí estamos conscientes en seguir trabajando esta parte como empresarios de una hipoteca social para poder permear en el tejido social y sobre todo que las mujeres empresarias, hablo desde mi tema y desde mi perspectiva como mujer empresaria, sí necesitamos ser parte de estar en el centro de la agenda pública. Muchas gracias, Eli. Rubén. Yo creo que sí, también nuestra reunión parecía, en Coparmex Nacional, parecía un grupo de autoayuda grandote, donde todo el mundo decíamos, ¿qué pasó? Alguien anotó las placas. Pero creo que al final de cuentas todos concluimos que lo que sigue es mucho trabajo en conjunto, un análisis generoso y con humildad de entender qué pasó, qué no estamos viendo, dónde no entendimos. Nosotros veíamos un país que pensábamos teníamos y veíamos un país donde pensamos debemos de ir. Y nos damos cuenta que la distancia entre estos dos es mucho más larga de lo que creíamos. ¿Qué sigue? Construir. Sigue lo que hicimos, hacer acuerdos, llegar a sumar a lo que ya se está haciendo, pero yo creo que va a ser fundamental que seamos valientes. Es increíble cómo hemos jugado los organismos de la sociedad civil al no me mojo. Está lloviendo fuerte. Pero perdón, Rubén, es entender también lo que es valentía, ¿no? Sí. Hay batallas que hay que dar y otras que no. Yo creo que hay muchas más que hemos dejado de dar que las que hemos hecho. Yo creo que ahorita sí nos toca dar muchas más, ¿no? Autocríticos también. Ser autocríticos, porque digo, ¿dónde fallamos? ¿Dónde dejamos de hacer? ¿Dónde dejamos de representar? ¿Dónde dejamos de significar algo para las personas que están iniciando un negocio, que están emprendiendo, que están buscando salir adelante? ¿Dónde cambiamos? ¿Dónde nos equivocamos? Pero sí, yo creo que es cierto que hay que elegir las batallas, porque nos falta como organismos elegir muchas más. Porque estamos eligiendo las muy facilitas, estamos eligiendo las que, bueno, si le damos, avanzamos. No, tenemos que elegir las grandes, las que van a llevar años, las que van a llevar a lo mejor unos reveses importantes, porque nos ha costado mucho jugar a la fácil. Nos ha gustado mucho. Perdón, pero creo que es importante lo que decía Carlos, o sea, es comunicar, hacer campañas para que quede claro cuál es el propósito, Beatriz, de un líder empresarial, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Sí. Y creo que ahí está el gran reto, y es donde foros como este juegan un papel importantísimo, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito? No es hacerse más ricos. No. Al contrario, pierden, dice Mariano, pues pierdes tiempo empresario, ¿no? Pierdes tiempo de tu empresa. Es precisamente contribuir. Creo que los organismos entendimos hace muchos años que tenemos una labor social más profunda. La Coparmex de hace muchos años va por el bien común y en los últimos años trabajamos en un modelo de desarrollo inclusivo que busca un modelo de país
en el que quepamos todos y nadie se quede atrás. Pero más allá de ello, creo que nos toca vertebrar. Nos toca acercar otros organismos donde tengamos coincidencias, donde tengamos afinidades, para empezar a poner sobre la mesa los reflectores, las causas, lo que decíamos hace rato, entendiendo que este modelo de país que se radiografió ahorita es el que la gran mayoría quiere, pero las minorías también tienen derecho a buscar ahí situaciones, a buscar empujar algunas causas. Ahí es donde vamos a ir caminando todos y donde en verdad nos convertimos en esos contrapesos legítimos que le ayudarán al poder a irse conteniendo, orientando todo. No olvidemos, vamos a tener a la mujer más poderosa en la historia de México gobernando. Nunca ha habido una mujer más poderosa en México. Y en los últimos 50 años nunca ha habido nadie con más poder en México. Y América Latina, Y América Latina, América tú le decías hace rato, Mariano, claro. Sí. Digo, desafortunadamente el tiempo se nos empieza a acabar. Ya sabíamos que el enemigo es el tiempo. Generalmente en nuestras charlas, Mariano, terminamos preguntando, ¿eres optimista? ¿Eres pesimista? Yo lo que les preguntaría a ustedes es, en este momento, si se puede construir optimismo o se puede construir pesimismo. Y ahí sí les voy a pedir uno por uno, si son tan amables de compartir. Mariano. Bueno, no, yo creo que inclusive nosotros desde el sector asegurador, precisamente platicamos de esto porque hay mucha incertidumbre. Alguien, pues digo, no todos votamos exactamente igual. Pues hay una ambigüedad ahí, mucha gente está contenta, mucha gente no. Pero lo que se trata es de tener un solo discurso para todos, ¿no? Creo que es darles tranquilidad, es decir, no podemos preocuparnos, sino ocuparnos ahorita. Creo que desde el sector asegurador, inclusive, pues tenemos muchas oportunidades que hacer. Creo que tenemos la obligación de inclusive ahora más que nunca, difundir lo que es la seguridad, ¿no? Económica, de poder la protección, de tener un diálogo muy franco y muy abierto y muy sencillo para que podamos tener para que la gente se pueda acercar más al sector asegurador y nosotros acercarnos a la gente. Entonces, yo creo que más bien es un tema de oportunidades. Creo que en todas las crisis siempre hay que buscar el lado de las oportunidades. Claro que sí se puede, creo que, insisto, se ha podido durante mucho tiempo. Creo que somos un estado riquísimo en todos los sentidos. Creo que hay que hacer mucho, hay que fomentar mucho el turismo. Creo que tenemos que fomentar mucho la relación entre nosotros. Poner el ejemplo en temas de seguridad, sin lugar a duda. Pero hoy creo que tenemos, insisto, claro que se puede, y creo que tenemos lo que sí podemos estar seguros es que debemos de tener esa certeza y esa tranquilidad de que tenemos que salir adelante, de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer todos los días y que no hay crisis que dure 12 horas de trabajo. Así es que yo creo que lo importante es que sigamos con esto desde el tema de medios de comunicación. Creo que también tenemos una gran responsabilidad de difundir lo que tenemos que hacer nosotros también, las cosas buenas que tenemos que hacer y dar espacios también a diferentes empresarios y voces para que hoy este país salga adelante. Creo que esto también es un reto de no nada más llevar malas noticias, sino también las buenas noticias que se están haciendo en nuestro país. Muchísimas gracias, Mariano. Beatriz. Gracias. Sí se puede construir desde la concordia, desde la tolerancia a las diferentes opiniones, desde el respeto a las instituciones, desde el respeto a la Constitución, desde el respeto a los derechos de los ciudadanos, como la libertad de expresión, desde el respeto a las libertades y no a la manipulación. Creo que desde ahí sí se puede que construyamos, definitivamente. Y también la otra parte que no tiene que ver únicamente con nuestro gobierno, también al interior, que nos toca como padres de familia, con los hijos, como bien lo decían, el llamamiento a los valores, a la familia, a la construcción del tejido social, y entre empresarios ayudarnos entre nosotros, porque a veces entre empresarios, la verdad, nos damos un poco con la maceta, ¿no? La verdad, a veces esperas el apoyo de un empresario, de otro empresario, cuando adquieres un servicio, cuando adquieres un producto y dices, no, pues con razón estamos como estamos. O sea, desde el interior, desde nuestra casa, desde la educación de nuestros hijos, desde la preparación y la capacitación de nuestros trabajadores también, en base a los valores y la unión que tenemos en los empresarios. No hay empresarios ricos y pobres, los empresarios más importantes, los menos importantes, porque hasta ahí hay división, ¿no? Hasta ahí nos dicen, nos sentamos con los verdaderos empresarios, con los empresarios, no hay ni verdaderos ni falsos. Todos somos empresarios de cualquier tamaño, vamos por el mismo objetivo, que es tener a través de nuestras empresas, poder servir como una plataforma de desarrollo
para los seres humanos que están ahí con nosotros y que beneficien a sus familias. Yo creo que es hacernos responsables al interior y con el gobierno tender puente, pero desde el respeto a la tolerancia y a la diversidad de pensamiento. Creo que eso es muy importante. Pero aquí he sentido buena vibra y empatía, ¿no? En este foro, ¿no? ¿Verdad que sí? A total, dime que sí, Beatriz, dime que sí. Juan Pablo. Pablo, a ver, primero agradecerle a Mariano, a su equipo, agradecerte a ti este tipo de foros, porque escuchar es también aprender de los demás. Yo me siento optimista y este optimismo se construye por el compromiso y el llamado a la acción. Hemos hablado de muchos temas que son fundamentales, desde el valor, la unidad, el desarrollo, la innovación, el humanismo, y me quiero quedar también con el trabajo en equipo. México es de todos y es responsabilidad de todos sacarlo adelante. Todos vamos en el mismo barco. Si se hunde, nos hundimos todos, pero si este barco lo llevamos a buen puerto, todos habremos sido exitosos. Hoy vivimos con nuestra realidad. El resultado de las elecciones nos pone simplemente una perspectiva y unas reglas del juego que vamos a tener que transitar y vivir todos. Tenemos que vivirlo con optimismo, con compromiso, con esa responsabilidad. Y el llamado a trabajar en equipo, a entender que todos somos responsables de los resultados que tenga nuestro México. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Taico, por Pablo, favor. bueno, antes que nada, igual agradecerte el foro, igual a Mariano Liderín por este gran espacio. Y bueno, yo estoy muy seguro, Pablo, que nos va a ir muy bien. Yo estoy muy optimista. Creo que es importante, como comentaban, si hay respeto, hay diálogo, podemos salir adelante. Nada más me queda decir a los empresarios que hay que seguir invirtiendo, no hay que tener miedo, hay que echarnos para adelante, hay que apoyar las nuevas bases que vienen atrás de nosotros y fomentar la inversión. En el sector que yo represento a nivel nacional, Pablo, hemos crecido más de un 15 a un 18%, entonces yo creo que no vamos nada mal, vamos en un camino ascendente y hay que tener confianza en este nuevo gobierno. Gracias, Taico. Muchísimas gracias. Héctor. Pues primero que nada, gracias Pablo, gracias Mariano. Un gusto con todos compartir este foro. Qué barbaridad, la verdad. Gran foro, gran foro. En verdad, muy a gusto. Y bueno, yo también coincido que hay que ser optimistas de aquí para adelante, para atrás ni para tomar vuelo. Como dices, ni para tomar vuelo. Me parece que la confianza, la congruencia, también hay que ser y parecer. Yo creo que no puedes estar nada más diciendo de dientes para afuera lo que se va a hacer. No, verdaderamente hay que poner el cuerpo bien. Hay que entrarle, hay que confiar en México. No podemos estar nosotros como líderes tampoco empresariales arrastrando la cobija. Hay que hablar positivamente también de México, hay que creer, hay que apoyar también a la nueva presidenta, hay que apoyar al nuevo gobernador, los que ya quedaron en sus puestos, a los presidentes municipales, diputados y senadores. Ellos son los que ya quedaron. Entonces, hay que cerrar filas. Y claro que se puede. Entonces, yo sí invitaría a que todos nos pongamos la camiseta y que jalemos todos parejos. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Carlos. De igual forma, Pablo, gracias por el espacio, Mariano, por la invitación. Sí, de igual manera, yo estoy muy optimista, creo que la industria también. Hemos pasado momentos de incertidumbre. Hay que reconocer que en el último sexenio la industria creció más que en los sexenios anteriores, a pesar de que había mucha incertidumbre. Y eso tiene que ver mucho también por la voluntad de trabajar por nuestro estado y por nuestro país. Yo creo que eso es un buen momento. Estamos pasando como región y como país. El tema del nearshoring es una gran oportunidad que no se va a repetir. Y yo creo que todas las fuerzas políticas reconocen, y la iniciativa privada también, que si no lo aprovechamos, se nos va a pasar una gran oportunidad. Y creo que es momento de trabajar en unidad. Como bien dice nuestro presidente del CC, Héctor, tenemos que hacer equipo y tenemos que ver y ponernos la misma camiseta todos. Y por eso estoy tan seguro que viene un gran gobierno y que en equipo vamos a poder soportar y impulsar a que el crecimiento se logre, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Edalí. Bueno, pues también darle las gracias al orquestador de este diálogo propositivo y positivo, Mariano Luna, y por supuesto, bajo la conducción del querido Pablo Latapí, muchísimas gracias. Y también agradecer a todos mis amigos empresarios, todos ellos líderes, y empresaria también. Y pues agradecer también a todos los que nos van a escuchar, nos están escuchando en las plataformas de Liderín. Y pues por supuesto que yo también me encuentro muy optimista. Sí, considero que debemos ir
con toda la valentía del mundo, con la confianza, sin miedo. Sí tenemos que tomar en cuenta que México es mucho más grande que esto. México lo hacemos no solamente la base social, no solamente los empresarios. México lo hacemos todos y entre todos lo construimos. Tenemos que trabajar juntos para apoyar a nuestro futuro gobierno, que ya pues históricamente va a ser liderado por una mujer y que a mí personalmente, por ser mujer, pues me llena de muchísimo orgullo porque es una mujer que pues sí tiene cualidades propias de líderes femeninas y que además pues yo me asumo como parte también de ellas y que tenemos que trabajar nuevamente como ciudadanos mexicanos desde la trinchera que nos corresponde a cada uno de los que conformamos nuestro país con madurez política, con una mentalidad de reconciliación y sobre todo que debemos de recordar que pues también México es más que 6 años de gobierno. Debemos de tener una visión de más largo plazo, de 12, de 24 años dentro de una visión de proyecto de país. Y si unimos cada uno de estos engranes, sí podemos articular la política económica que tanto México necesita. Muchísimas gracias, Edalín. Rubén. Pablo, Mariano, como siempre, gracias. Charlie, atrás de los controles no lo ven, pero siempre está ahí. Yo también estoy muy optimista, quizás por razones diferentes a las expresadas. Yo estoy muy optimista porque creo mucho en la sociedad civil. Creo que en los últimos años hemos visto crecer a la ciudadanía, hemos visto crecer la participación en diferentes momentos y a través de diferentes causas. Hemos visto marchar a personas que tradicionalmente no marchaban. Hemos visto a personas salir a defender temas que tradicionalmente no se defendían. Coincido con Edalí, que es mucho México para que un solo grupo se haga cargo de él. Nos toca a la ciudadanía hacer nuestra parte. Nos toca a la ciudadanía sumar en aquellos proyectos más importantes para México. Nos toca a los empresarios convertir a nuestras empresas en vehículos de desarrollo social y a toda la ciudadanía defender nuestros derechos y nuestras libertades. Estoy muy optimista, a México le va a ir bien porque se lo merece, porque los ciudadanos lo merecemos, pero también porque vamos a luchar por ello. No es algo que va a suceder solito, va a suceder porque nosotros lo vamos a provocar. Rubén, muchísimas gracias. Señores, muchísimas gracias. Pablo. Gracias por su tiempo, pero sobre todo gracias por su honestidad, ¿no? Que se requiere, se necesita en este momento. Estos son diálogos, la magia del diálogo es hablar, pero también escuchar y escuchar mucho. Yo soy Pablo Latapí, son los diálogos de Liderín y nos vemos en el próximo con los mejores, lo mejor de los mejores. Muchas gracias. Mesa de diálogo. Liderín.